Él es, Raúl siempre es experto en desarrollo petrolero y energético y tiene mucho expertise, sobre todo en el tema de gas y del campo Amistad. En segundo lugar, a Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética. Nelson, gusto de saludarlo, bienvenido a I99, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No hay por qué. Y finalmente a Roberto Aspia, su querido amigo, que es el presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, con quien vamos a hablar de esto y también algo de la consulta popular. Vamos a comenzar la entrevista como Jaime. Hola Roberto, ¿cómo A estás? los Buenos días. colegas y amigos que integran el panel, un gusto. Muchas gracias. Saludos desde Quito. Muchas gracias. Vamos a comenzar esta entrevista, Jaime, hablando del tema de energía. ¿Quieres comenzar tú o quieres que comience Luisa? ¿Qué prefieres? No puedo empezar para que Por Luisa favor, se quede. arranque usted y enseguida va Luisa. Muy amable. Es una pregunta Gracias, para cada uno, Iván, muy amable. rápida, con contestaciones rápidas para hacerlo dinámico. Sí, Jaime, por favor. Sí, eso voy tratando. A ver, a los tres les pregunto básicamente si realmente Ecuador está pasando una crisis energética, sí o no, porque hay apagones, pero dicen que no son apagones. Esa es la pregunta. Roberto, para usted con este empiezo. Gracias. Sí, efectivamente hay un problema serio porque hay estiaje en la cuenca amazónica, particularmente en el suroriente, y eso está afectando los niveles de embalse en Mazar, Paute, y nos coloca en un momento crítico respecto a la capacidad de generación. Ahora, independientemente de eso, hay un problema en lo que tiene que ver con los sistemas de transformación, que son obsoletos, y eso está determinando de que, pues, de modo propio, antes que se presente esta nueva crisis respecto a la generación, hayamos tenido problemas ya días pasados por esa falta de capacidad de transformación, porque la demanda ha aumentado y los sistemas están funcionando al límite y cuando llegan a 98, 100% de capacidad, sencillamente los transformadores tienen que ser apagados. Esto debido también a su obsolescencia, porque a veces hablamos del problema en lo que tiene que ver con el parque térmico, pero no hablamos de los transformadores. Correcto. Tenemos que hay un programa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para proceder a su renovación en una fecha perentoria, es decir, ya se está trabajando en eso y en buena hora, pero hoy por hoy tenemos una suerte de tormenta perfecta. Y repito, hay problemas de generación por un lado, Colombia no nos puede suministrar mayores cantidades de energía emergente y también estamos con serios problemas por la obsolescencia del sistema de transformación. Esa es la síntesis. Correcto, Roberto. Bueno, Ortiz, no sé cuál sería su opinión al respecto. Gracias. Un saludo para todo el panel y para la audiencia. Mire, la situación es muy seria, ¿eh? Es muy seria, ya lo ha dicho Roberto, creo que lo han dicho todos. Yo considero que el problema más grande que hay aquí, que lo está sufriendo, es la falta de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo de todo el asunto eléctrico del Ecuador. ¿Ya? Cuando se hizo cuando se hizo la gran transformación eléctrica hacia las hidroeléctricas, se descuidaron el parque termoeléctrico, que es justamente el parque que está fallando ahora. ¿Ya? Ha existido un plan maestro de energía que se llama eléctrico, que creo que se hizo en el año 2019, pero ese plan no está funcionando. El problema que yo veo en Ecuador es que hay muchos planes, ¿ya? Se dice el qué, pero no el cómo, ni quién, ni cuándo. Entonces, ese plan incluía, por ejemplo, unas termoeléctricas de ciclo combinado, ¿eh? Que salió a licitación, pero no hubo, entiendo yo, ningún oferente. Entonces, aquí lo que veo yo, el problema principal es la falta de planificación, proceso para asegurarse de que esa planificación va a funcionar, un plan de ejecución. Sin un plan de ejecución de nada sirve el plan estratégico. Entonces, correcto, yo creo que por ahí va la raíz del problema. Ok. Nelson, bienvenido. Cuéntenos usted su criterio al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que han resumido muy bien los anteriores panelistas y yo creo que un problema mucho más grave es la falta de mantenimiento de estas presas, sabiendo que la planificación que existía tenía que ejecutarse. Hasta ahora los presupuestos no se han ejecutado y creo que mucho de eso viene por parte de la
de la misma burocracia. Muchos de los funcionarios que tienen que ejecutar estos presupuestos tienen un pavor referencial a la Contraloría General del Estado, lo que hace que te queden todos estos proyectos que serían beneficiosos para el Ecuador, pues estancados. Y otro factor muy importante es la alta demanda que se viene dando en términos de energía. Recordemos que las energías de digitalización están casi subiendo a un consumo de un 20%, y eso hace que esta falta de planificación que ya se tenía y la falta de contemplación de estas nuevas tecnologías hace que ahora estemos mucho más entrampados de un momento donde no sabemos cómo vamos a salir de este momento. No veo planes, no le veo una acción específica del ministerio y de las autoridades que el día de ayer justamente tuvieron que anunciar que tienen que comenzarse a hacerse cortes programados en el sector industrial de Guayaquil. Eso es sumamente grave, ya que estamos hablando de la producción y la productividad del Ecuador, que nos pone muy incompetitivos ante lo que está pasando en Colombia y Perú, y eso nos va a golpear fuertemente en este momento que necesita el Ecuador tanto ingreso de divisa para sostener la dolarización. Buenísimo, Nelson. Le doy paso a Luisa Gradillo, que tiene más preguntas para ustedes. Adelante, Luisa, lo escuchamos. Muchas gracias, Jaime. Nelson, yo quiero comenzar con usted. Buenos días de mi parte. Quisiera saber, de la información a la que seguramente usted ha tenido acceso, ¿cómo está el Ecuador en relación al resto de países de la región con el tema de energía? Recientemente vi una noticia que daba cuenta de que en Colombia también había problemas de estiaje, pero le soy muy franca, es la primera vez que escucho de esta situación o esta problemática en Colombia, ya que generalmente Colombia es quien le vende energía muy costosa al Ecuador. Entonces, de allí mi pregunta, ¿cómo está Ecuador en relación al resto de la región frente a esta problemática? Bueno, sinceramente está mal. Recordemos que el crecimiento de la demanda por el incremento de la población nunca ha sido tomado en cuenta en la planificación del sector eléctrico. Ahí empezamos ya teniendo este tipo de desfases. Colombia, al tener este tipo de planificación, ya que tiene digamos que tiene una planificación casi totalmente separado de la política, les permite justamente saber cuándo puede o no vender este tipo de energía al Ecuador. Entonces, Perú, solo viendo el nivel de exportaciones que están manteniendo, ellos no tienen traba porque realmente la planificación energética va acorde al crecimiento poblacional y justamente al crecimiento de exportaciones que necesita. Entonces, el Ecuador lastimosamente no tiene ese tipo de planificaciones, eso lo estamos viendo y lo estamos denotando. Y yo creo que desde ese punto de vista, el factor más importante a tomar en cuenta este momento es el cambio climático. Lastimosamente eso está cambiando los ciclos justamente de abastecimiento de las cuencas de agua, que es lo que nos está pasando este momento, y estamos entrando en estiajes tempranos que cada vez están complicando más la economía del país. Entonces, repito, me apego al comentario del ingeniero Ortiz, es una falta total de planificación. Creo que desde alguna manera las alertas han venido desde hace años atrás, pero lastimosamente no hemos tenido autoridades, y esto también es parte de una rotación alta de autoridades que tenemos en las funciones del Estado, donde un ministro está un mes, 2 meses, 3 meses, un viceministro lo tenemos cada una semana, y el inversionista habla con cada viceministro y no nos encontramos, y eso realmente no lo tiene un sistema de planificación eléctrico en Colombia, en Perú tampoco, y eso hace que al final y al cabo terminemos siendo incompetitivos ante economías que están realmente avanzando y nosotros nos estamos estancando este momento. Ahora, mi siguiente pregunta va para el experto en petróleo, Raúl Ortiz. Raúl, escuchando la primera parte de la intervención de los panelistas, se dijo algo que a mí en lo personal, y creo que es el sentir de los ecuatorianos, me preocupa muchísimo, sobre todo ahora que se está desentrañando corrupción por todos lados. Y la pregunta es, ¿por qué los mandos medios se oponen a hacer una planificación? ¿Por qué no somos previsivos? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Por qué hay tanta renuencia o resistencia a revisar qué es lo que ha pasado y poder tomar acción? ¿Qué es lo que debe de hacerse a partir de ahora en adelante? Que tenemos el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Aunque sea a corto, mediano y luego a largo plazo. ¿Cuál es la salida? Buenos días, Luisa. Mire, solamente el hecho de que se haga la pregunta ya que usted hace con muy buena pregunta causa estupor.
Cuando se dice que en un Estado los mandos medios son los que mandan, ¿ya? Quiere decir que es un Estado sin liderazgo, ¿ya? En ninguna empresa del mundo, ¿ya? Los mandos medios mandan. Los mandos medios siguen la dirección y el liderazgo. El problema que hay en Ecuador, en la parte energética al menos, es que básicamente es una estructura sin cabeza, ¿ya? Porque, como decía Nelson, te cambian los gerentes, te cambian los ministros, entonces básicamente lo único que se quedan son los mandos medios, y ellos son los que al final empujan muchas veces, digamos, su agenda, ¿no? Su narrativa, como se quiera llamar, ¿ya? Así que yo creo, con respecto a la solución, mire, esto es una cuestión crítica. Esto es una enfermedad que se ha venido desarrollando, por 20 años, no es nueva. Entonces no va a haber paracetamol, no va a haber solución fácil. El Ecuador siempre dice, a ver, no, ya dime, nada de largo plazo, solamente rapidito dame la respuesta. Eso no va a pasar. Tienen que ponerse los anclajes de una nueva política energética en el momento, a corto, mediano y largo plazo. Pero no comenzar con cosas pequeñitas ahora, con soluciones parches, porque va a empeorar el problema. El problema es planificación, mejorar la estructura energética. Colombia está mejor porque Colombia usa para generación eléctrica cerca de 20, al menos generación en general, mucho gas natural, que Ecuador no lo tiene. ¿Ya? Tiene también carbón, que Ecuador no lo tiene. Entonces tiene una mejor mezcla energética que tenemos nosotros. Entonces tenemos que ir en esa dirección a cambiar la estructura energética, la mezcla energética del Ecuador. Eso no va a ser tan rápido, pero tendrá que hacerse. Gracias, Raúl. La siguiente y última pregunta de mi parte para Roberto. Roberto, ¿qué importancia cobra la consulta popular en el marco de esta problemática que estamos enfrentando por falta de planificación, por falta de previsión y por falta de liderazgo? Yo diría que en el tema energético no hay preguntas propiamente relacionadas como para solucionar el tema de coyuntura. Yo sencillamente agregar que con mucho el tema estructural pasa por el hecho de que el sector eléctrico es demasiado estatificado y que no hay espacios para la participación del sector privado. Se suponía que eso iba a quedar resuelto con la ley de competitividad eléctrica y finalmente eso no sucedió. Más allá de que sí hay que reconocer que se abrió la posibilidad de la participación en la fase de transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público, pero no hay el esquema que permita que esa inversión privada se desarrolle. El plan nacional, el plan maestro de electrificación, está por salir uno nuevo, que entiendo está ya en fase de impresión, en donde finalmente se proyecta para la próxima década inversiones por 20.000 millones de dólares para desarrollar el sistema. Pero no se plantea, desde mi punto de vista, al menos de una forma seria, cómo esta inversión privada va a darse en las actuales condiciones. Es muy difícil que esto se dé y desde luego nos hubiera gustado de alguna manera como sector privado tener una participación más activa en la discusión del documento, pero frecuentemente los temas del sector eléctrico los maneja el sector público como que si estuvieran pues encriptados, como que si fuera una discusión que solamente les corresponde a ellos, y ese es uno de los paradigmas que tenemos que reformular para que exista una nueva visión en términos estratégicos. Respecto a la consulta popular, señalando que en el tema de energía no creo que tenga mayor impacto, salvo en el tema relacionado tal vez a los arbitrajes internacionales, que evidentemente es un tema que está vinculado al potencial que tiene el país de atraer inversión extranjera, pero que no se da básicamente porque no hay reglas del juego claras y desde luego esta puede ser una herramienta útil que permita lograr una inversión privada que actualmente prácticamente no existe, por lo menos en lo que tiene que ver con capitales extranjeros. El año pasado apenas 372 millones de dólares, que equivalen a 1/3 de 1% del Producto Interno Bruto, cuando Perú y Colombia están continuamente manejando promedios entre 3 y 4% de participación de inversión extranjera en su Producto Interno Bruto. Nelson, Ramiro Cepeda te saluda. Buenos días.
Ramiro, muy buenos días. La estructura burocrática siempre tiene una razón de ser, y la razón de ser es crear un problema para ofertar una solución. Nadie me va a convencer de lo contrario, pues se lo vive a diario. ¿A quién beneficia que el Ecuador no arregle el problema energético? Pues no coincido con su respuesta, que decía que le tienen miedo a la Contraloría. No, ellos saben convivir con la Contraloría. ¿A qué negocio están apuntando? Porque está claro que no es falta de liderazgo solamente, es que sientan en los puestos de mando a gente que no tiene idea por dónde empezar el negocio energético ni la solución de sus problemas. El primer acto de corrupción es aceptar puestos para lo que uno no está preparado. Lastimosamente, a veces por el ego de tomarse una foto, pues termina sentado en puestos que son realmente críticos para la economía de un país. Los que hemos pasado por función pública, sí son problemas bastante graves que trae la Contraloría, se haga de buena manera y luego se descargue, o luego no, o luego se haga o se firme lo que no se debe firmar por alguna presión pública. Y sí, definitivamente aquí hay atrás una agenda de importación de combustibles. Es lo más fácil, si ustedes se ven dentro de los concursos públicos, es mucho más fácil importar, se asigna al oferente y se comienza a importar diéseles a precios extremadamente exorbitantes. Lo he dicho públicamente, mientras el Ecuador está comprando en $170 el barril de diésel, Rosneft le está vendiendo $65 el barril, y no solo al Ecuador por estos temas geopolíticos, hablemos que a México, que hablemos que a Brasil, y eso es parte del déficit, del monstruoso déficit fiscal que ahora tenemos, casi de $10,000 millones. Eso es indudable, debe haber una agenda oculta que no la vemos, pero que simplemente se nota que hay un impulso muy fuerte a la importación de derivados de combustible, que es lo que está haciendo daño. Ahora, la pregunta es, si hay eso y estamos hablando de que no hay liderazgo, pues simplemente vamos a ver una enorme importación, porque las termoeléctricas van a tener que comenzar a funcionar con diésel importado a estos precios de trader, donde hay solo una empresa ganadora constantemente que está sentenciada en Brasil y en Estados Unidos, y en el Ecuador ni siquiera se le topa para poder continuar con un negocio completamente millonario. Repito, ni el negocio de la droga es tan rentable como el negocio de la importación de combustibles en el Ecuador. Mire cómo otros países como México, como el mismo Colombia, para alcanzar la seguridad energética han comenzado a reducir importaciones al 30, 40, 50%, y el Ecuador es el único que mantiene la política de importaciones. Hasta ahora la Gerencia General de Petroecuador no se ha pronunciado acerca de un cambio de política de importaciones para privilegiar la explotación petrolera, incrementar la producción, reparar las refinerías y comenzar a producir gasolinas baratas. Las circunstancias del mundo son tan complicadas, sobre todo con lo que pasó en Medio Oriente y está potencialmente por explotar, dependiendo de la respuesta de Israel, lo que está pasando en Ucrania con los bombardeos a las refinerías rusas. Pues básicamente tiene que uno ponerse a pensar que si los socialistas como México están tomando las decisiones correctas, o los capitalistas como Ecuador están tomando las decisiones correctas. México, Colombia, Cuba están eliminando totalmente los subsidios justamente para encontrar este equilibrio de baja en el precio de las gasolinas, porque lastimosamente Ecuador depende todavía de carros a gasolina, dependemos del gas. Si no encontramos ese equilibrio, pues básicamente vamos a seguir afrontando estas agendas que realmente nos están complicando como país, que generarán mucho más pobreza y que eso termina derivando en la violencia que actualmente existe en el Ecuador. Raúl, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Cuénteme algo, ¿el estiaje que hay en Colombia es un estiaje natural o es un estiaje político? Muy buena, Pan. Bueno, Perdón, Raúl. Genial, Ramiro. yo no sé eso. Tal vez una combinación Todavía de los dos. un técnico le dispara a usted, hermano, le dispara a un Pero técnico. si alguien tiene los números, él Claro, me puede Raúl no decir. tiene, claro, un estiaje político muy buena. Bueno, Raúl, por favor. Pero mira, la diferencia es que el estiaje, como ustedes pueden ver ahorita en Colombia, está afectando es a la provisión de agua. No están hablando de apagones ahora. Y yo creo que la razón de eso es porque ellos tienen un buen parque termoeléctrico que no es afectado por la
por el clima, ¿ya? Entonces, como explicaba antes, ellos usan 20% de gas natural en su matriz energética, nosotros 1%, ¿ya? Tienen también carbón, tienen varios medios que les permite a ellos manejar este problema de los estiajes, ¿ya? Nosotros aquí en la última ley a la que se refirió Roberto, creo que hay algunos puntos favorables, pero esa ley está enfocada a ayudar a los renovables, ¿ya? Por ejemplo, al gas natural habla que sería bueno hacerlo, pero no hay ningún incentivo para eso, ¿ya? En este momento, los renovables no nos van a ayudar mucho porque los renovables también son dependientes del clima. Necesitamos soluciones independientes del clima y entre esos está el diésel y el gas natural para la termoeléctrica, con la diferencia de que el diésel es mucho más contaminante y más costoso que el gas natural. Entonces tenemos que buscar soluciones en ese aspecto. Yo creo que Colombia está mejor preparado que Ecuador para manejar el problema de los estiajes debido a que tienen una mejor mezcla energética. Gracias, Raúl. Roberto, una rapidito. Cuénteme por qué en Ecuador no se puede abrir el tema de la provisión de energía al sector privado. ¿Por qué? ¿Cuál es que es algo estratégico? ¿Qué es? Yo diría que básicamente es la estructura estatal prevaleciente que abre muy pocos espacios, que está condicionada a una sucesión de, figuras de concesión, permisos, autorizaciones, y todo es un esquema muy laberíntico que demanda mucho tiempo y que desde luego pues retrasa la posibilidad de encontrar soluciones emergentes. Por ejemplo, ahora se está haciendo la convocatoria para contratar 450 megavatios de energía termoeléctrica, que esa tendrá que hacerse en base a barcazas. Entiendo que también están previstas unidades de instalación en tierra, pero finalmente esto ha tenido que preverse hace mucho tiempo, pero el inconveniente es que la visión estatal es: yo necesito esa energía termoeléctrica solamente por los 6 meses en donde yo estoy expuesto al estiaje, porque en otro momento, cuando sí tengo lluvia, yo tengo capacidad de generación hidroeléctrica y no necesito de las térmicas. Y para efectos de la contratación se requiere que el plazo mínimo sea de 1 año y medio. Entonces esto de venir solamente por 6 meses no funciona. Y hoy naturalmente están previendo esta situación, pero es del tipo de decisiones políticas que se adoptan y que finalmente nos abocan por la falta de oportunidad a estos escenarios en donde estamos discutiendo qué hacer cuando hoy por hoy se suponía que en abril comenzaban ya las lluvias en el suroriente en particular, y no tenemos lluvia, y eso coloca los embalses de Paute en niveles críticos, y ahora pues resulta que Colombia no puede vendernos energía. Entonces esto es como una suerte de círculo vicioso, y es perfectamente conocido que ese parque termoeléctrico del país de alrededor de 1.700 megavatios, hay 700 megavatios que están obsoletos y que no han sido oportunamente reparados, que hay demoras en lo que esto se refiere, y todo esto configura la situación que estamos tratando de arrojarle luces con la participación de otros distinguidos panelistas. Alex, buenas tardes. Buenos días, Carla Escobar. Quiero hacerle la consulta al experto Ortiz. Aproximadamente ayer a las 10:30 de la mañana se reportó que Masar dejaba de funcionar por altas vibraciones, daños, y que era necesario apagarla porque se podía, no sé, el término técnico que se utilizaba, que se le podía dañar, se podía... esta falta de previsión, de reparación, de todo, que para los que en teoría dicen que le tienen miedo a la Contraloría, no saben que también por omisión tienen una responsabilidad ante este organismo. ¿Qué nos puede ocasionar? ¿Qué pasa si Masar y las otras dejan de funcionar ya definitivamente por falta en los próximos días? O sea, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Carla. Se paraliza el país. ¿Ya? Y ya se ven indicios, pero se han venido viendo indicios desde antes, pues. Lo que sucede es que hay los estiajes, ya pasan los estiajes y ya se olvidan y se dedican a otra cosa. Pero yo creo, y voy a insistir, creo que Nelson o Roberto también lo mencionaron, aquí es un asunto
de liderazgo. Creo que Nelson topó un asunto. Estos son asuntos complejos. Para cualquier empresa del mundo serían unos cuestiones muy complejos. Se tiene que seleccionar, digamos, a líderes, a dirigentes que tengan mucho conocimiento en términos general de todo este aspecto estratégico. ¿No? Un conocimiento, digamos, no profundo de cada cosa, pero sí un conocimiento general. Ellos proporcionar el liderazgo que sea necesario, hacer un plan estratégico, planes de ejecución y procesos. Ecuador no tiene procesos. Al no haber procesos para cómo ejecutar ese plan, cómo tener hitos, cómo ir controlando cada paso de ese plan. Por eso es que viene cualquier ministro nuevo y cambia todo. Y los que vienen se oponen a que hayan eso, porque no quieren estar amarrados. En cualquier empresa del mundo o en países bien industrializados, son procesos, cambian de ministro, sigue igual, las cosas siguen corriendo. En el Ecuador no. Entonces, mientras no haya eso, no, las medidas que se tienen que tomar son medidas fuertes. Ya no es paracetamol, claro. Son medidas estructurales y profundas, y en eso es quizás a donde hay que ahondar el asunto. Pero aquí viene un comentario que voy a hacer que también espero que el señor Aspiazu me lo responda. ¿Por qué como gremios, por qué expertos, por qué todos no empiezan a reclamar y a decir, a ver, no puede ser que la ministra de Energía nos diga hace pocos días que no vamos a tener problemas ya, que el estiaje terminó? O sea, está mintiéndonos esta señora, que para mí no está en la capacidad de manejar ese ministerio. Y resulta que nadie levanta la voz y dice, a ver, la brecha de aprendizaje en el sector público siempre es difícil. Nadie puede venir y sentarse, yo no quiero atacar a otra mujer porque van a decir que enseguida las mujeres nos atacamos. Pero la señora no está preparada, no tiene los años que la experiencia le da para manejar un sector tan sensible, tan estratégico, tan vulnerable, que nos puede ocasionar cientos de millones de pérdidas del país nuevamente en los próximos meses. Entonces, ¿qué esperan los gremios por empezar a decir, señor presidente? Sí, la señora podría ser asesora, pero ministra no puede engañarnos y no puede venir a ser, para mí, y esto me responsabilizo yo y no la radio, incompetente para manejar y seguir en ese cargo. A ver, lo primero que yo tendría que decirle, Carla, es que los gremios no gobernamos el país. Pero opina. Nosotros podemos en un momento determinado opinar, como lo estamos haciendo en este espacio, brindar algunas ideas respecto a qué es lo que tienen que hacer los actores políticos, pero esa responsabilidad en particular no es nuestra. Es decir, todos nosotros, y me estoy refiriendo a Raúl, Nelson, yo, para no hacerlo más extensivo, continuamente estamos aprovechando de estos espacios para tratar de orientar la política pública, de brindarle luces por dónde pueden caminarse, pero finalmente nosotros no tomamos esa decisión, de manera tal de que yo creo que es muy importante hacer la precisión del caso, y con mucho todo depende de los espacios de interrelación, de interactuación que nosotros como sector privado, como actores privados, podemos tener con las contrapartes públicas. En ese sentido, por lo menos yo diría que algo están escuchando y eso por lo menos nos brinda algunas luces. Hemos procurado establecer, por ejemplo, una mesa técnica que nos permita discutir seriamente la conveniencia de importar o brindar facilidades a la importación del gas natural. Hay un reglamento de comercialización, pero ocurre que, por ejemplo, establece permisos de apenas 5 años, cuando lo mínimo debería ser 15 años renovables, porque finalmente si estamos a la espera de la explotación del gas Amistad, del yacimiento del bloque 6, si mal no recuerdo, evidentemente esto no va a caminar. Y se dan paradojas que, por ejemplo, por falta de gas precisamente, hay la unidad de Termomachala que tiene como algo así 160 megavatios que no están funcionando por falta de combustible. Entonces, yo creo que llega un punto en el cual nosotros debemos permitir que el mercado tome también decisiones. La matriz energética tiene que ir cambiando y Ecuador hoy por hoy apenas lo que tiene que ver con gas tiene algo menos de 1%. Colombia y Perú tienen 30-40% en términos de uso en cuanto a su matriz energética, y eso brinda una pauta. Finalmente es un combustible más barato y con huella ambiental mucho más tenue que el diésel en términos de uso para efectos de generación de energía eléctrica, en particular
por ahí van quedando algunas ideas, ¿no? Lo importante es que esto sea recogido por parte de quienes tienen la responsabilidad política y tomen decisiones dentro de un horizonte de tiempo que permita evitar situaciones de crisis como la que en este momento estamos viviendo. Sí. Y Carla, si me permite solo agregar a los comentarios de Raúl y Roberto, yo creo que hay que comenzar a eliminar este falso nacionalismo de que si delegamos algo a la industria privada, a la empresa privada, pues ya estamos vendiendo la patria. Yo creo que eso es totalmente contrario a lo que está pasando en México. México acaba de delegar 250,000 barriles de producción de petróleo a través de contratos de participación para incrementar su producción y asegurar su seguridad energética. Lastimosamente, no tenemos todavía esa visión de, como dice Roberto, y compartimos al principio con Raúl, pensamos que somos la mitad, el centro del mundo. Lastimosamente somos solo la mitad del mundo, y eso hace que no veamos lo que están haciendo las contrapartes a nivel latinoamericano para salvarse cada quien. O sea, lastimosamente nadie nos va a vender ni a compartir energía en este momento tan crítico para el país, porque también somos competencia. Y otro tema bastante importante dentro de lo que se ha venido conversando, el presidente tiene que entender que si no decreta en el sector en emergencia, simplemente cada vez estaremos en peores problemas. O sea, si las trabas burocráticas no permiten justamente optimizar el tema energético, no nos permite delegar a la empresa privada los procesos tan largos. Imagínense que un certificado de política fiscal o de revisión fiscal casi se demora 1 año y medio, y por ese certificado hasta ahora no pueden salir la ronda Intracampos 2. Son $700 millones que están parados por trabas burocráticas, que hace que la gente en la zona del Coca estén abandonándose campos, y cada día usted ve más penetración de la guerrilla. En campos abandonados son lugares donde realmente esta gente son caldos de cultivo para la violencia, que realmente luego será para proteger la minería ilegal, la tala de árboles. Inmediatamente se tiene que activar la industria petrolera para volver a repoblar de esta seguridad que tienen las empresas, de las operaciones petroleras, para evitar que esta guerrilla se comience a infiltrar en estas zonas que son inaccesibles y que realmente son del gusto de la guerrilla y el narcotráfico. Nelson, Raúl y Roberto, buenos días. Les saluda. La verdad que cuando escucha tantas opiniones sobre este tema, y ustedes que conocen mucho del mismo, y por los años que uno tiene en esta profesión, siempre se da cuenta que el problema lo conocemos, la solución la tenemos. ¿Sabe lo que falta? A los tres le pregunto, es decisión política para, como bien decía Nelson hace un momento, declarar el estado de emergencia en el sector eléctrico, en el sector petrolero o en los sectores que estemos afectados. Pero esa decisión no la han tomado, no sé si por decisión política o por desconocimiento. No sé, Roberto, ¿cuál es su opinión sobre esto? O sea, lo que puedo decir es que el sector eléctrico al menos está en emergencia de facto. Es decir, si la declaran o no la declaran ya es una decisión política, pero de modo propio eventualmente esto podría coadyuvar a encontrar soluciones un poco más rápidas. Pero digamos, uno como actor privado finalmente depende de la reacción de las contrapartes públicas. Nosotros no podemos hacer las tareas que a ellos les corresponde, y respecto a lo cual tienen desde luego una responsabilidad política, pero inquieta mucho la situación. Yo verdaderamente no quiero pensar de que esta situación se va a seguir agravando, pero lamentablemente no tengo información que me permita pensar en sentido contrario. Es decir, esta es una situación que apunta a ir de mal en peor, y desgraciadamente esto coincide también con el hecho de que vamos a ir a las urnas en apenas una semana, de manera tal de que quedamos un poco en compás de espera. Nelson hacía mención al tema petrolero, y también ese es absolutamente crítico. Hay una situación emergente ahí que se resume en el hecho de que nuestra producción sigue declinando sin perspectivas de repuntar, desde luego con el desafío que supone tener la pretensión del cierre del ITT, que produce 58,000 barriles al día y que con precios actuales, que entiendo hoy día el WTI ha estado por encima de $90, significa más de $1.000 millones anuales al erario nacional, es decir, equivale a una reforma tributaria. Entonces, son temas que tenemos que irlos pensando debidamente para encontrarle soluciones, y en buena hora que tenemos estos espacios para discutir. Raúl, ¿decisión política, desconocimiento o qué realmente en el sector? Una combinación de esos factores y un poco. Mire,
Ecuador no tiene dinero para invertir en estas cosas. Depende 100% de la inversión privada. Pero esta inversión privada de la que estamos hablando es una inversión cuantiosísima para proyectos complejos y de riesgo, ¿ya? Entonces, tiene que haber una declaración, una actuación a lo más alto del gobierno. Tienen que ir al Congreso. El asunto aquí clave no es hablar de los proyectos y cuánto van a costar y decir ya ahora sí que vengan, porque no viene nadie. En los últimos 3 años han habido como 10 o 12 licitaciones que han fallado todas. Entonces han fallado todas porque hay unos enormes obstáculos para el inversionista verdadero, el fuerte, para que venga al país. Entonces lo que tiene que hacerse es un listado de cuáles son esos obstáculos, que son técnicos, operativos y políticos y de riesgo especialmente legal. Entonces, eso tiene que irse al Congreso. O sea, que esto es una emergencia, eso tiene que ir arriba y decir, si no hacemos esto, nos van a apagar las luces, se van a parar las industrias, ya se va a caer 50,000 barriles de petróleo en 3 meses. Dios mío, si no eso no es emergencia, ¿qué es emergencia? Pero eso tiene que venir de lo más alto de la casa y tienen que ir al Congreso. Aquella dice, no podemos eso porque eso tiene que ir al Congreso. Bueno, va a tener que ir al Congreso. Es como decir, te tienen que operar. Claro. No se puede hacer con medicina solamente. Y va a doler la operación. Así que yo creo que tal vez después de la consulta ya haya el ambiente que permita que estas cuestiones se toman con un fuerte liderazgo y con unas medidas muy, muy, muy profundas. Lo superficial se acabó en Ecuador. Lo fácil ya se acabó. Lo que queda es difícil y costoso. Y si no se atrae a esas compañías, que no se las va a traer, como están las cosas. Yo fui gerente de nuevos negocios de una empresa gigante para Latinoamérica. Yo no vendría a Ecuador. Nelson, coincide usted con Roberto y con les daría un listado de las cosas que se necesitarían para poder considerar a Ecuador. Nelson, ¿coincide usted con Roberto y Raúl o cuál es la visión que usted tiene frente a esta situación compleja que no es de ahora, sino de hace algunos años atrás? Estimado Javier, yo concuerdo completamente porque son personas con experiencia y que hemos estado el día a día en el campo de batalla. Y creo que de alguna manera las trabas burocráticas, la falta de seguridad jurídica son las que no atraen. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en una gran multinacional, pero navegar en Ecuador es sumamente complejo. Mire, tan difícil es que en el Ecuador se invierta un centavo, que comienzan a irse capitales a países que no tienen petróleo como Perú. Ahí está, en Talara se está buscando inversiones para un bloque. O miren lo que acaba de pasar en Guyana, 12,000 millones de dólares para desarrollar un campo y aumentar 200,000 barriles. Entonces yo siempre me basaré en lo que pasa afuera para despolitizar, porque muchos dicen debe tener un interés político. No, eso ya pasó. Lo importante es cómo trabajamos con país para impulsar a personas jóvenes que están en este momento en el gobierno, justamente liderando, pero que sean muy pragmáticos. El mundo, lastimosamente, para bien o para mal, sigue funcionando con gasolina y petróleo. Ahí hay que ver las tecnologías justamente para la descarbonización, para pegarse al discurso ambientalista, ya que para mí sigue siendo un discurso. Lastimosamente, todos al mover cualquier cosa estamos impactando el ambiente. Ahí viene la responsabilidad de cómo vamos a hacer mejor las cosas. En el Ecuador, las embajadas ruegan a las empresas por tratar de entrar al Ecuador. Y le repito, porque he seguido varios procesos de cerca. ¿Por qué? Porque no es que el Ecuador tenga las mejores facilidades. El Ecuador tiene el recurso que ahorita se demanda en el mundo. En el último informe de la OPEP de la semana pasada se anuncia que se va a llegar este año de guerra se va a llegar a consumir 104 millones de barriles diarios de petróleo. Repito, 104 millones de barriles de petróleo, y nosotros estamos cerrando un campo de apenas 55,000 barriles, que hace que si estuviera en mercado fueran divisas que entran para el Ecuador, 1.500 millones de dólares, que son tan necesarios para el país. Entonces, estoy sumamente de acuerdo. Sí hay interés de varias empresas, lastimosamente no es porque tengamos las mejores facilidades, es por la necesidad de crudo que existe, como le estoy mencionando, pero de alguna manera las autoridades tienen que ponerse a ejecutar. Por ejemplo, el tema de licencias ambientales es un tema extremadamente sensible que deberían estar ya ejecutadas. Licencias para el sector eléctrico, ambiental, sector industrial. Lastimosamente siguen represadas 23,000 licencias ambientales. Claro. Nelson. Para una nacional, ¿con qué confianza voy a ir a un país donde por más que quiera invertir no me sale una licencia ambiental? Entonces yo creo que, como bien dijo
Raúl, hay que ver el listado de todas las ineficiencias. Para mí son ineficiencias que tiene el Estado para estructurar justamente estos proyectos de inversión, y a mi criterio muy personal, Petroecuador tiene que comenzarse a deshacer de todos esos activos improductivos, ya que no tiene un solo centavo de presupuesto, y pasarlos inmediatamente al Ministerio de Energía para que comience unas licitaciones inmediatas y urgentes. Por ejemplo, la reversión del bloque 16 fue un desastre, está caído el 50% de la producción. El mismo hecho de Sacha, se habla de que hemos llegado a la joya de la corona en 80,000 barriles, sabiendo internacionalmente que ese campo puede llegar a 130,000 barriles de petróleo. Entonces, hay que transparentar toda esta situación, Nelson, sin duda alguna. El máximo, y justamente eso nos permita por lo menos pasar esta crisis que viene varios años, o sea, viene de aquí a varios años por delante. Ineficiencia, transparencia y sobre todo que dejen de atracar el sector eléctrico y al sector petrolero en nuestro país. Si no, todo el mundo quiere llevar billete en esos dos sectores, Eduardo. Bueno, realmente no vamos a alcanzar. Ha sido muy interesante. Voy a hacer una pregunta y los invito nuevamente a mis amigos y compañeros después de la consulta, que pasen unos días, a volver con este mismo panel a hablar, porque relevo dos cosas. Primero, decía Raúl Ortiz con mucha realidad, dejemos que pase la consulta y ahora sí, metámonos en el tema de lo que tenemos. Ayer se fue la luz acá, el ex ministro Santos nos dijo al aire hace 2 o 3 semanas, estaban aquí mis compañeros, dijo que sí va a haber estiaje y fortísimo como el que hubo el año pasado. Entonces, y hay una de las centrales que se supone que está en diciembre y que generaría 240 megavatios, pero no funcionan, hay problemas en ella, entonces creo que debemos hablar de eso. Pero le voy a hacer una pregunta final, nada más, a Roberto Aspiazu. Roberto, te pido que me la contestes como tú sabes, porque tú has sido periodista, eres un periodista y sabes lo que te estoy diciendo. Aparte de todo, eres historiador, eres geólogo, en fin. Hablaban hace un momento, no me acuerdo cuál de ustedes tres caballeros, de la seguridad jurídica. Me parece que Raúl y Nelson Valdión hablaban de esto, de trabajar en un país donde se pueda venir. Fue Raúl que decía quién quiere venir, qué empresas quieren venir. ¿Cómo pueden venir cuando cambiaron las reglas del juego? Y tú sabes que tenemos, Roberto Aspiazu, una justicia, digámoslo así, no muy cristiana, por decir un término, por no decirla muy cochina, ¿ok? Y quieren que no haya arbitrajes internacionales. La consulta, Roberto, vuelve a abrir la posibilidad de que con esta pregunta, que parece como que si no fuera nada, ya que permite que se hagan arbitrajes internacionales, que las reglas del juego nuevamente estén empatadas. ¿No es así, Roberto? ¿Qué nos puedes decir de la consulta? Lo que puedo agregar es que la propia Constitución de Montecristi prevé el mecanismo de arbitraje internacional. La pregunta apunta a reforzar ese esquema en el marco de los procesos de integración que Ecuador va llevando a cabo con terceros países, en donde frecuentemente, en el marco de la negociación de acuerdos comerciales, hay un capítulo de inversión. En el de China en particular no lo hubo porque finalmente eso es discrecional en términos de un acuerdo entre las partes, pero eventualmente si el día de mañana cerramos con México, el acuerdo que quedó en suspenso por decisión de Andrés Manuel López Obrador, ese en cambio sí prevé un capítulo de inversiones, sobre todo por el hecho de que hay muchas inversiones mexicanas en el Ecuador, de manera tal de que sencillamente estamos apuntando a cómo el mundo se está globalizando en base a acuerdos en los cuales se incluye la posibilidad de arbitrajes internacionales, destacando que nuestro récord en lo que eso tiene que ver es bastante negativo. En la actualidad se registra en Procuraduría un total de 34 arbitrajes pendientes, que significa un pasivo potencial de 55,000 millones de dólares. Yo creo que con esas cifras o registros está dicho todo. Ahí está la seguridad jurídica del Ecuador, lamentablemente. Roberto, ¿algo más de la consulta que quisieras decir? Antes de concluir, tenemos un minuto. Básicamente decir, Eduardo, que yo voy a votar a todo sí. Creo que es importante fortalecer la institucionalidad del país en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcoterrorismo, por un lado,
y a la vez estos otros temas derivados en donde naturalmente hay otros importantes. Por ejemplo, el hecho que haya jueces especializados en temas constitucionales, porque hoy en día sabemos que se presentan recursos de amparo y un juez de tránsito de Manabí falla respecto a un asunto de licencias ambientales en Sucumbíos a propósito de demandas constitucionales o afectación a derechos constitucionales. Entonces hay que darle racionalidad a un esquema de esa naturaleza que nos ha conducido desde luego a un momento en el cual pues obviamente esto se ha prestado para la compra de la justicia de una forma muy sórdida. Roberto, muchas gracias. A Raúl Ortiz, muchas gracias. A Nelson Baldión, muchísimas gracias. Les repito, después de la consulta, una semana volveremos a hacer ya para ver si se declara la emergencia como debe declararse. La gente se completa con ese tema de la luz, porque siente que es un servicio costoso y que no es eficiente. Yo no le echo la culpa al gobierno, esto tiene mucho tiempo así, pero ya hay una responsabilidad de por medio y conozco al presidente de lo que creo que lo conozco, que es un hombre muy hábil y muy claro y tienen que afrontarse esto como se ha afrontado el tema de la inseguridad, de la delincuencia organizada, ahora con el tema económico que está afrontándolo, tiene que afrontarlo, hay que tomar el toro por los cuernos y hacerlo. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias por estar acá en el panel. Gracias también. Salud. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Oiga, y solamente agradecerle, está Gabriel Ben Taxga, él es un periodista especializado en